Bien, una vez más les damos la bienvenida a la casa, bienvenidos a la casa del Señor. El día de hoy vamos a llevar a cabo la meditación de la palabra. Y para ello, vamos a pensar en algo que es muy cotidiano, algo muy frecuente. No es algo que ignoramos, que se desconoce, que nuestros tiempos son tiempos muy complicados. Para los que pasan los 50 años o llegan más o menos a esa edad, sabemos perfectamente que estos tiempos son muy difíciles comparado con hace 50 años atrás. Todo se ha hecho muy complejo, todo se ha hecho muy duro y se han perdido algunos elementos que caracterizaban a una sociedad que procuraba orden, tranquilidad, trabajo, ahorro, en fin. Hace 50 años era muy difícil encontrar a una mujer, a una madre soltera, era una cosa muy cuestionada, muy cuestionada. Ha pasado el tiempo y nuestra sociedad se ha vuelto muy dura, se han perdido muchos valores, de tal manera que la crueldad, por ejemplo, el odio, la violencia, está desbordando hasta realmente convertirse en un problema muy complicado para manejar. No es solamente acá, es en todas partes. Por ejemplo, la sociedad ya no tiene orden, no hay orden público, no hay una convivencia segura. La sociedad latinoamericana, centroamericana, Estados Unidos, Europa, se ha vuelto un medio donde el riesgo es siempre latente. Hay algunas ciudades, algunos países que destacan por su seguridad, pero son excepción a la regla. Lima, por ejemplo, caminar por Lima es hoy en día todo un tema. Hay barrios literalmente tomados por la delincuencia, la prostitución, la drogadicción. Entonces, vemos nosotros que las familias están pasando por una crisis muy severa y los jóvenes ya no mantienen ni los valores, ni la tradición y menos la fe de sus padres. Se ha quebrado esa conexión. De tal manera que se está generando una nueva sociedad. De aquí a en 20 años vamos a tener un mundo ya muchísimo más complicado que este. Muchísimo, donde muchas cosas habrán desaparecido y otras nuevas se habrán generado. Bueno, nos toca vivir el tiempo, eso no lo podemos evitar. Es el tiempo que nos tocó y lo tenemos que atravesar. Algunos extrañan lo pasado. Para otros, para los que nacieron en este tiempo, pues es lo normal. No, pero no es normal. Esa es una buena pregunta. ¿Qué cosa es lo normal? Yo no sé si vivir odiando es normal. Yo no sé si vivir en rencor es normal. Yo no sé si vivir en una sociedad que se corrompe sin miramiento, sin consideración, es lo normal. No sé si es normal hacer política, por ejemplo, para enriquecimiento ilícito.
Yo no sé si es normal que el dinero tenga más valor que el honor de la persona. Quizás usted piense que sí. Yo creo que no. Yo creo que no. Hace años, por supuesto, hace 50 años, la palabra de la persona era como una carta notarial. Si la gente decía, te doy mi palabra, entonces su palabra tenía valor. Hoy no hay eso, no existe eso. Tú hace menos de 50 años ibas a una tienda que vendía carros y decías, ¿a cuánto está este carro, señor? Está a tanto. Ah, bueno, me lo quiero llevar, siéntese por favor. Te sacaban el documento de compra-venta, firmabas la letra y te ibas con el carro. Hoy no, hoy tienes que pasar un chequeo financiero, Infocor, y ahí estás, pero más rojo que, más marcado que otra cosa. Es un problema. Antes la palabra de la persona valía, hoy no vale. Hoy ser autoridad, bueno, no significa nada, es más, se sospecha, ¿no? Las autoridades vienen encabezando bandas delincuenciales, a eso hemos llegado. Entonces, qué difícil se nos ha hecho el mundo. El mundo es un lugar muy complicado para vivir. Porque las personas que lo conformamos así lo hemos determinado. Es decir, hay más maldad que bondad. Hay más crueldad que misericordia y compasión. Hay más injusticia que justicia. Está prevaleciendo la maldad. Y cuando la maldad prevalece, entonces los valores que nosotros queremos rescatar para defender la dignidad del niño, de la mujer, del matrimonio, de la familia o de la sociedad, va desapareciendo. Va desapareciendo. En fin, entonces nos preguntamos, ¿cuál es la raíz de todo esto? Bueno, es que las sociedades tienen una raíz. A ver, les voy a explicar con un ejemplo bíblico. El apóstol Pablo estuvo predicando el evangelio y llegó hasta cierta ciudad del mundo griego. Como a muchas ciudades a las que él llegó, pero llegó a una en particular. Y buscando dónde predicar, encontró que había un grupito de personas que supuestamente eran cristianos. ¿Ok? Supuestamente eran cristianos. Pero eran personas con una fe muy rudimentaria, muy incipiente, que desconocían muchas cosas, como muchos evangélicos el día de hoy. Que cuando el apóstol Pablo les preguntó, ¿fuisteis bautizados con el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que existe un Espíritu Santo. Si tú a una persona de la calle le preguntas, oiga usted, de una pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Vas a encontrar que algunas personas te van a decir, es la palomita de Dios. Entonces uno dice, bueno, Dios cría palomas en el cielo. Y una de ellas se llama Espíritu Santo. ¿Y dónde saca eso? Claro, porque en la imagen del Cristo crucificado está el Padre, que es un ancianito, y aquí a un costado hay una palomita, es el Espíritu Santo. Esa inexactitud de definición nace de la ignorancia que tenemos. Ignoramos todo acerca de Dios, pero sabemos mucho de cosas que no son de Dios. El apóstol Pablo llegó a esta ciudad y se llamaba Éfeso. Ahí encontró este grupito de, entre comillas, creyentes que no sabían nada de nada, pero que se reunían. Entonces el apóstol Pablo procedió a discipular a estas personas y llevarlos de una situación a otra diferente. No vino a vestirlos diferente. No vino para enseñarles una dieta diferente o arreglos diferentes o no sé pues. Lo que el apóstol Pablo vino es a traerles algo diferente en lo que corresponde al interior de la persona. Nosotros aquí sentados y como somos,
lo único que hemos hecho es hemos cubierto nuestro ser interior. ¿Ya? Nos hemos peinado, nos hemos vestido, nos hemos adornado, nos comportamos o hablamos o somos, nos conducimos de una forma tal que lo único que hemos hecho es poner como un biombo para que no se conozca el ser interior. Yo no voy a mostrar mi ser interior. Así nomás no. Nadie muestra su corazón así nomás, es muy difícil. Es muy difícil que alguien venga y te diga, mira, te voy a mostrar todo lo que yo soy. Yo soy una persona de estas características. Y abre como un abanico tanto sus cosas buenas como sus cosas malas, sus mentiras como sus certezas. Nadie hace eso. Nadie le dice, oye, ¿sabes qué? No te juntes conmigo porque yo soy hipócrita, mentiroso y un vividor. Nadie dice eso. Y si te dice, no, yo soy maravilloso, está engañando, está poniendo siempre la pantalla. Nosotros somos duchos en guardar nuestro mundo interior. Entonces la realidad de la persona es el mundo interior, no es lo que usted está viendo. ¿Ok? No es lo que usted ve. Las personas no son lo que usted ve. Las personas son mucho más que eso. Pero no hay forma. Cuando tienen problemas, por ejemplo, y va a un especialista de salud mental, el especialista tiene que descubrir ese ser interior. ¿Qué pasa en ese ser interior? ¿Qué pasa en esta cabecita? ¿Qué pasa? Entonces nos descubren que todos tenemos desajustes, tenemos carencias, tenemos traumas, tenemos dolor guardado allí que después se genera, se convierte en ira, porque mi papá me pegaba cuando yo era niño, porque mi mamá prefería a mi hermanito menor, no porque me hicieron daño cuando yo tenía tal edad, o porque nunca me compraban los regalos en Navidad, o porque siempre vivimos en pobreza, o porque a mí mi mamá siempre me... Esos son los recuerdos que golpean por dentro. No se me echen a llorar, ¿ah? Porque esa es la verdad de muchas personas. A veces alguien saca una cita conmigo, una hermana o un hermano, y le digo, ¿en qué le puedo servir? Y empieza a hablarme, pero yo sé que quiere hablarme, pero no me está hablando. Y le digo, a ver, vamos a partir por esto. ¿Cómo fue su vida? ¿Para qué pregunto? Entonces la persona empieza a retroceder y cuenta el drama de su vida. Entonces detrás de cada uno hay un drama, pues. Hay una situación de dolor. Esa es la persona. ¿Cómo le ayudas? ¿Comprándole ropa nueva? ¿Comprándole un carro? ¿Dándole un novio? ¿Consiguiéndole una novia? ¿Cómo le ayudas? ¿Dándole más dinero? ¿Dándole una profesión? ¿Todas estas cosas cambian el ser interior de la persona? No. Es más, solo lo complican. Porque si no es ayuda, entonces es estorbo. Es estorbo. Bueno, el apóstol Pablo llegó y lo que hizo con estos 12 hombres era traerles una realidad interior diferente. No existía en ese lugar la realidad que el apóstol Pablo trajo. Fue el Espíritu Santo dentro de ellos. El Espíritu Santo. No la palomita, el Espíritu Santo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas diferentes, un solo Dios. Son iguales en características, pero no se confunden ni se separan. Se llama el Dios Trino. El Dios cristiano es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ordenados de una manera especial según la revelación bíblica, pero los 3 son iguales. Los 3 son iguales. Peter, atiéndelo. Déjalo, hermana Miriam. Sal nomás, hermanito. Anda con el hermano Pedro. Entonces, a ver, regreso. ¿Dónde estaba?
Ese también es un problema interior muy severo. Ajá. La realidad que el apóstol Pablo trajo a estos 12 varones fue una realidad interior, pues, y es allí a donde tenemos que llegar. ¿Me entiende? Es allí. Bueno, estas personas vivían en una ciudad llamada Éfeso. Y la ciudad de Éfeso, como toda ciudad, era una ciudad muy particular. Tenía dos situaciones que la pintaban en cuerpo y alma. Número uno, era un centro de idolatría, porque allí se adoraba a la diosa asiática Diana de los Efesios, que tenía un templo que era considerado una de las maravillas del mundo antiguo. De todas partes del mundo acudían a Éfeso para adorar a esta diosa. La diosa Diana era la diosa de la fecundidad. Era una imagen de una mujer que de la cintura para arriba estaba llena de pechos, porque era la diosa de la fecundidad. Y de aquí para abajo estaba cubierto por toda clase de animales, para representar que ella era la madre de la naturaleza. Ese era el dios de los efesios y el dios de mucha gente, y mucha gente iba a esa ciudad para adorar a esa diosa. La gente acudía al templo en los días festivos a presentar ofrendas, ¿no? Y mayormente la mayor cantidad de adoradores estaban conformados por mujeres. Entonces el culto a la diosa Diana de los Efesios siempre terminaba siendo un culto inmoral, porque se trataba de fecundidad. De todas partes del mundo acudían a Éfeso. Y en esto se generaba un negocio, porque la gente se quería llevar de Éfeso algún recuerdo idolátrico. Entonces en Éfeso se fabricaban estatuas de Diana y templos, así como el templo que tenían donde adoraban, ya lo hacían en chiquito, así como cuando uno va al Cusco y se trae esos Machu Picchu chiquitos y se traen monedas de recuerdos, ¿no? Fetiches, pero estos eran idolátricos, es decir, para ellos tenía un valor religioso, si es que existe eso, y se lo llevaban. Entonces era una industria pujante en Éfeso, porque la gente tenía necesidad de una adoración que le pudiese bendecir. Yo quiero que mis campos sean fructíferos. Ve donde Diana de los Efesios es la madre de la fecundidad. Yo quiero que mis negocios estén prósperos. Anda donde Diana de los Efesios. Ella es la diosa de la fecundidad. Prosperará tu campo, tu negocio, tu familia y tu vida. Entonces a esa diosa la buscaban pues medio mundo. Éfeso era un centro de idolatría terrible. Segundo, en Éfeso se asentaba lo que se llama, Éfeso era un centro de hechicería y brujería en toda la región. Entonces en Éfeso se escribían en papiros y en pergaminos las famosas letras efesias, que eran conjuros. Conjuros como palabras mágicas que uno iba y compraba para llevarse a su pueblo, a su casa, a su ciudad. Las letras efesias. Buscaban prosperidad o buscaban bendición o en la idolatría o en el ocultismo. Es como que si usted va acá pues a la galería esta que ya se incendió 2 veces y vamos a seguir teniendo ese problema, porque ahí ustedes saben la matanza de cuyes que hay adentro. ¿Por qué se atoran las tuberías de esta zona? Porque esta gente bota los cuyes muertos al desagüe. La cantidad de ratas que hay en la zona es por la matanza de estos cuyes que lo dejan amontonados ahí. Y con eso te van a facilitar una vida próspera. Un cuy te va a dar la vida próspera. Y te leen la coca, y te leen la mano, y te leen por aquí, y te pronostican acá, y te ven, porque todos estos señores son del ocultismo puneño, están ahí, claro, hay también comidita, hay cositas, hay todo lo que quieran, pero Éfeso era un centro de ocultismo mundial.
Los habitantes de Éfeso eran idólatras, ocultistas. Dos cosas totalmente contradictorias teóricamente, pero ellos lo eran. Y si tú ves, toda la gente que entra ahí son idólatras y ocultistas. Es decir, tenemos la misma problemática en Éfeso hace 2000 años y en Lima en pleno siglo XXI. El hombre no ha logrado superar su gran problema interior. Escúcheme, no existe nada que pueda resolver eso, porque el hombre no puede inventar la medicina que entre a ese espacio interior llamado espíritu, el espíritu del hombre. Nuestras necesidades no solamente son económicas, materiales o físicas. La raíz de nuestras necesidades siempre es espiritual, siempre es espiritual. Y eso es el vacío que uno tiene de parte de Dios. Siempre regresamos, cuando hablamos de estas cosas, al caso de la mujer samaritana, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la mujer samaritana, hermanos? Ya, cuénteme la historia entonces, a ver. La mujer samaritana. ¿Dónde vivía la mujer samaritana? Qué difícil pregunta, por Dios. Ese como decir, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Blanco. ¿Dónde vivía la mujer samaritana? En Samaria. Muy bien. ¿Y por qué se hizo conocida la mujer samaritana? Porque un día Jesús se quedó en un pozo, el pozo de Jacob, que quedaba en Samaria. Él viajaba de Galilea hasta Judea y le era necesario pasar por Samaria. Y como hacía mucho calor, así como ahora, Jesús le dijo a sus discípulos, vayan al pueblo y compren comida, yo les espero acá. Jesús estaba deshaciéndose de sus discípulos porque estaba esperando a cierta persona que tenía mucha necesidad. Hasta que llega, esta persona era una mujer samaritana. Las mujeres no van a los pozos a sacar agua al mediodía, van temprano en la mañana. Pero esta mujer ya tenía mala fama, por eso ella iba a horas en que las mujeres no iban. Y cuando llegó al pozo de Jacob se encontró a un judío sentado allí esperando. Ella ignoró al judío y empezó a sacar agua del pozo y Jesús le pide que le dé de beber. Mujer, dame de beber. La samaritana se extraña de que este judío le hable, porque judíos y samaritanos no se hablan. Qué problema, ¿no? No se hablan. Y menos un hombre le habla a una mujer. En esa época no hablaban los hombres con las mujeres en las calles. Y ella le pregunta, ¿cómo tú siendo judío y yo una mujer samaritana me hablas y me pides que te dé de beber? Entonces Jesús empieza a descubrirle el corazón de la mujer. Mujer, si supieras quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías y te daría agua de vida eterna. La mujer se extraña y le dice, ¿cómo es esto, Señor? Jesús dice, si quieres que te lo explique, anda y ve, llama a tu marido. Y la mujer le responde, ¿qué le responde, hermanos? No tengo marido, Señor. Y Jesús le dice, es cierto, bien dices, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Sabes qué hizo Jesús? Reveló el corazón de la mujer. Y la mujer se quedó totalmente sorprendida, como decir, desnuda. El problema de la mujer, ella lo entendía y lo traducía así. Soy una mujer infeliz, mi única solución es tener un marido. Pues sí, así piensan todas las mujeres. Perdón, disculpen. Hay mujeres que dicen, ay, ¿cuándo me caso? Me tengo que casar. Este año me caso. Si no me caso este año, será el próximo, pero me caso, porque si no me caso, entonces me caso. ¿Tú crees que un hombre es la solución para tu vida? Qué rápido han contestado algunas. Yo les apuesto que todas las que contestaron son casadas. ¿Sí? Son casadas, todas.
Cuando dije, ¿ustedes creen que un hombre en la solución? ¡No! Así de frente dijeron, imposible. El hombre no es solución, el hombre es un problema. Y entonces los hombres nos miramos y decimos, ¿qué problema, hermano? No, tampoco no es cierto eso. Nada de eso es cierto. Nada. Te voy a decir cómo funcionó este asunto, o cómo funciona. Es muy sencillo, es muy claro, muy sencillo. Mira, Dios creó al hombre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. ¿Cómo lo hizo? Ya sabemos cómo lo hizo. Y sopló en él y el hombre fue un ser viviente, porque Dios le dio espíritu de vida. El hombre se paró y empezó a conocer su mundo y Dios le dijo, hola, Adán. Y Adán le dijo, ¿quién eres? Yo soy tu Dios, el que te creó. Empezó a conocer a Adán. Y miró, esto que tú ves se llama huerto. Y toda esta creación la hice yo para ti. Ok. Lo único que tienes que hacer es cuidar esto. Vas a administrar la creación. Te he hecho a mi imagen y semejanza. Ok, dijo Adán. Perfecto, Señor. Muy bien. Pero ¿sabes qué, Adán? Te falta algo. Dime, Señor. Te falta una ayuda. Una ayuda idónea. Ok, le dijo, está bien. ¿Y cómo es esto? Busquemos una ayuda para ti. Y al no hallarse entre todos los seres creados una ayuda para Adán, Dios dijo, voy a hacer una igual a ti, pero diferente de ti. Como tú quieras, Señor. Ya, duérmete. Se quedó dormido Adán. Le abrió el costado y ¿qué cosa sacó? Ajá, sacó una costilla. ¿Y de la costilla qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? A la mujer. Y cuando despierta Adán al despertar, miren, algunos están así. Si yo le cuento la historia a los niños que están al costado, todos estarían así. Por eso es que la Biblia dice que el reino de los cielos es de los pequeños, porque ellos sí lo creen y lo aceptan. Bueno, regreso entonces. Cuando Adán vio a la mujer se quedó estupefacto. Y Dios le dijo, esta es tu mujer. Y Adán dijo, fue hecho de mi carne y de mis huesos. Será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Ok? Bien. Y Eva fue entregada a Adán. ¿Ok? Pero Adán no tenía vacíos. Adán tenía una relación con Dios. Él estaba pleno. Eva no estaba buscando. No, Eva fue creada para cumplir una función importantísima en la creación. Sin ella, Adán estaba incompleto. Entonces, Eva tampoco estaba vacía, tenía una relación con Dios. Adán tenía una relación con Dios y Eva tenía una relación con Dios. Entonces, Dios agarró y los juntó. Ya no serán más dos, sino una carne. Hoy la gente no está así, la gente está vacía. Y vacíos andamos buscando cómo llenar el espacio. Y pensamos que una mujer o un varón o el dinero o esta cosa o aquella cosa eso va a completar nuestra vida. Como la mujer samaritana. Se sentía sola, le faltaba cariño, amor. Tenía muchas carencias y dijo, bueno, pues tiene que ser un hombre. No entiendo qué otra cosa puede ser. Y agarró uno. No fue. Pegalón, se separó de él. Se buscó el segundo. Tampoco, come mucho, no se interesa en mí, lo despachó. Se buscó el tercero, roncaba que no me dejaba dormir, lo botó. Se buscó uno cuarto, andaba con su mamá noche y día, no, mamiti, lo botó. Se buscó el quinto, no entendía nada, un flojo, no se levantaba, no trabajaba. Y hasta que encontró un hijo, ese sí está simpático. ¿Te das cuenta cómo es la búsqueda? Pero hay un problema, pues está casado, no importa. ¿Cómo resolvemos los problemas interiores?
Solo el que creó tu corazón entiende cómo resolver tu problema interior. Mira, tú puedes encontrar un niño. ¿Alguna vez ustedes han ido a un orfanatorio? ¿Algunos? Cuando nosotros empezamos en la fe, teníamos un grupo de oración. Una hermanita trabajaba en un centro transitorio para niños huérfanos, niños en abandono. Y nos llevó para llevarles cositas a los niños. ¡Qué trauma, por Dios! ¡Qué trauma! Tú encontrabas niños que, bueno, reían, jugaban. Yo me encontré un niñito que estaba sentado en la escalera y estaba abrazado del fierro de la baranda, así. No se movía para nada. Entonces yo me acerqué y le hablé. No me respondió. Le dije, ven, te voy a dar algo. No quiso soltarse del fierro. ¿Cómo te llamas? No me respondió. Hice todo lo que pude. No encontré forma de abrir el corazón de ese pequeño. Bien, ¿tendría cuánto? 7 añitos, 6 añitos. Pregunto yo, ¿qué le pasó a ese niño para a esa edad tener y vivir esa situación? Pérdida. ¿Cómo le ayudas? Le das un regalo. El regalo no es lo que quiere. Ropita, zapatitos, una pelota. No. Él tiene un problema en su corazón. Tiene un vacío en su corazón. Entonces el niño se encerró. ¿Cómo abres eso? Eso es un problema ya no natural, sino de orden espiritual. El interior de la persona es su espíritu. Cuando Pablo llegó a Éfeso, encontró ese problema. Y la gente lo llenaba o con idolatría o con ocultismo. Entonces Pablo usó la llave que abre todo corazón, que es el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo abrió los corazones. Y la gente fue recibiendo a Jesucristo en su corazón, porque es el único que puede llenar el vacío. Y la gente fue dejando a los ídolos y fue dejando a la brujería. Y en Éfeso se desató una revolución espiritual. ¿El peligro había terminado? No, nunca termina el peligro. Porque estamos siempre expuestos a las cosas estas, que son enemistades de nuestro ser interior, de nuestro mundo interior. Y tenemos que estar preparados para poder defendernos. Hoy estamos indefensos. Si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, estás totalmente indefenso. Entonces Pablo les escribe una carta. Y en el capítulo 6 de su carta a los Efesios, vamos a ir al capítulo 6 de la carta a los Efesios. Le dice, o les dice, lo vamos a leer, 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este versículo no lo vamos a desarrollar es un poquito, necesitaríamos una pizarra para poder hacerlo. Tiene 3 palabras muy interesantes. Una es fortaleceos, la segunda es poder y la tercera es fuerza. Son 3 palabras diferentes en el idioma griego en que está escrito, pero que nosotros, a causa de la traducción de nuestra Biblia, no nos ayuda a precisar mucho. Es que
En Dios tú vas a tener capacidades desconocidas para nosotros, ¿ya? Porque al no conocer a Dios, no conoces sus diversos atributos. Tú ves artistas, cantantes, futbolistas, solo por televisión o por foto, por imagen, pues no los conoces personalmente. Porque una cosa es este futbolista corriendo por la cancha y otra cosa es tener al futbolista acá y conversar con él y vivir con él y hablar con él. Una cosa es conocer a alguien así por televisión, digamos, alguien que sea muy conocido, muy famoso, y otra cosa es tenerlo acá y poder conversar con él. Una vez me hablaban de un pastor, me hablaban tanto de un pastor. Yo dije, es imposible que yo lo conozca. No, es difícil que yo lo conozca. Además, ya no está acá. Después regresó al Perú y dije, conocerlo ese señor. Hasta que un día, por causa del seminario, lo invitaron a dar una clase a los alumnos del seminario. Y el hermano Alfredito, que es el director, me dijo, pastor, atiende pues al invitado. Como mosca estaba yo, genial. Entonces lo tuve al hermanito ahí en mi sala, sentado. Es un señor, en esa época tendría como 80 años. Tenía un historial en el mundo cristiano de mucha honra. Era, no voy a usar la palabra famoso, pero era muy conocido y muy reverenciado. Entonces yo dije, ni tonto, tengo que hacerle preguntas. Le dije, pastor, ¿qué es lo que usted más cuestiona del evangélico, del cristiano? Me dijo, la impuntualidad, hermano. Ya. Pastor, ¿usted cree? Y le hice segunda, tercera, cuarta pregunta. Y él con una simpleza me respondió todas las preguntas que le hice. Una cosa es de oídas y otra cosa es tenerlo al frente. De oídas puedes escuchar cualquier cosa, tenerlo al frente, eso es diferente. Miren, mis queridos hermanos, a Dios tienes que conocerlo personalmente para resolver el gran problema espiritual que tienes en tu corazón. No de oídas, no de imágenes, no de historietas. Necesitamos nosotros, si queremos salir de esta corrupción en la que vive el mundo, necesitas conocer al Dios que resuelve el problema desde adentro. Mira, Dios no ha venido para vestirte. Mira, si tú quieres vestir, vivir, comer y tener cosas, trabaja. ¿Ok? Trabaja. Y trabajando lo vas a obtener. Claro, si trabajas 4 horas, es 4 horas nada más de bendición de lo que vas a recibir económicamente. Si trabajas 10 horas, eso es diferente. Estás invirtiendo 10 horas de tu día y vas a recibir mucho más. Si te preparas para hacer que ese trabajo te reditúe más ganancias, obviamente vas a ganar. Es decir, los medios para prosperar los tienes. Pero tu pobreza espiritual nunca va a mejorar. La riqueza espiritual solo puede venir de parte de Dios. Es decir, tenemos que fortalecernos, hacernos fuertes en las capacidades de Dios, en el poder del Señor y en su fuerza, sus capacidades, sus diversas capacidades, para hacer las cosas como nadie las puede hacer si conoces a Dios y si te fortaleces en Él. Para poder enfrentar la dificultad de la vida hoy se nos plantea como si fuera una guerra, como si fuera una batalla. Cada mañana que tú te levantas y sales de tu casa, porque tu casa está guardada por el Señor, te enfrentas con 500 situaciones de riesgo y de peligro de toda índole. Bien, ¿quién te defiende ahí? ¿Quién te cuida allí? Cuando te sientas en tu carro, ¿quién te cuida? ¿Quién cuida tu trabajo? ¿Quién cuida tu familia? ¿Quién cuida tu salud? No, hermano, eso es serrano, los serranos vivimos bastante, hermano. ¿Qué es cuestión de genética?
No. Es genética segundo lugar. Tu amparo y tu fortaleza tiene que ser el Señor. De lo contrario, no tienes forma. No tienes forma. Porque si está determinado que esta noche vengan por tu alma, nadie lo va a poder impedir. Nadie. Y recuerda que no se mueren los enfermos ni los ancianos, se mueren los que tienen que morirse en el día y la hora que está determinado. Mientras tanto, tenemos que combatir y batallar, como los efesios. Por eso Pablo le dice, ¿sabes qué, hermano? Vives en una ciudad muy especial, muy complicada. Mejor fortalécete en el Señor, hazte fuerte en el Señor. Toma de Dios, de su poder y de su fuerza y haz los tuyos. Y vístete con toda la armadura de Dios, que es verdad, que es justicia, que es fe. Vístete con todas las virtudes de Dios. Es lo único que te puede defender. Porque el diablo está disparando flechas, dardos de fuego que atraviesan a las personas. ¿Cómo te defiendes? Si no es con el escudo de la fe, dice Pablo. Con el escudo de la fe apagas los dardos de fuego. En el tiempo de los romanos, las flechas, el ejército cuando disparaban flechas, no sé si habrán visto en las películas, se ve mucho en esta película de Gladiador, ellos mojan la punta de la flecha con brea y la encienden y luego disparan y la flecha vuela con la punta encendida, la brea no se apaga. Y cuando la flecha impacta en la persona, puede hasta atravesar, pero la brea se queda encendida dentro de la persona y la va quemando por dentro. Eso es lo que hace el diablo con la gente, la quema por dentro. La quema por dentro. ¿Cómo te defiendes de eso? Con el escudo de la fe. Eso es lo que dice Pablo. Versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Interesante. El escudo de la fe. Hoy necesitamos vestirnos con la armadura de Dios, porque nuestro mundo requiere que tomemos medidas muy cuidadosas para preservar la vida de las personas que nosotros queremos, aún nuestra propia vida. No podemos andar como la mujer samaritana buscando satisfacción natural, pensando que eso nos va a dar felicidad. No da felicidad. No da. Lo único que puedes hacer es resolver el problema más grande que tienes, que es el vacío o tu necesidad espiritual, tu relación con Dios. Relación con Dios. De eso se trata. Los efesios tenían que llevarse un ídolo de Diana a donde iban. Ponían ahí su templecito y su imagen y ahí hacían sus conjuros y sus oraciones. Algo que no existía, porque no existe Diana de los efesios. Es una invención de la gente. No existe. No hay. Hay un solo Dios verdadero. Uno. Los demás son solo inventos de los hombres. O tienes una relación con Él o sencillamente no la tienes. ¿Ok? No existe el Cristo de allá, el Cristo del cerro, el Cristo de la roca, el Cristo del río, el Cristo cautivo, el Cristo liberado, el Cristo del Señor. Esos no existen. Ninguno de esos existen. Ese es el invento de este Señor y el Jesucristo de la Biblia lo cambió, lo jaló, lo torció y lo dibujó así. Y el otro lo hizo así. Y el otro lo hizo así. Oiga, no tienes que hacer eso. Esos ya son inventos. Lo que tienes que hacer es buscar en la Biblia al Jesucristo de la Biblia y decirle, Señor, te entrego mi corazón. Es todo lo que puedes hacer. No puedo hacer más. Te entrego mi corazón. Llena mi vida. Es la única manera que puedes escapar de este problema. Cierren sus ojos, por favor.